Con la paz de Dios en este tiempo os saludo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy emprendemos nuevamente el camino de Dios a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Juan es prisionero por causa de la palabra en el tiempo del Imperio de Roma. Y titulamos este mensaje La herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, adelante. Allí la palabra dice, en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, vamos a analizar la profecía paralela, justamente esto de capítulo 3 de Apocalipsis con Daniel en el capítulo 7. Y no podemos entender a Daniel 7 sin ir a Apocalipsis, como acabamos de mencionar. El objetivo es escudriñar Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10. Es paralelo a Daniel en el capítulo 7, los versículos del 11 al 18 de Apocalipsis en el capítulo 13. No están en Daniel, en Apocalipsis, no están en Daniel. En otros términos, los versículos de 11 al 18 de Apocalipsis, capítulo 13, no están en Daniel. Apocalipsis amplía lo que tenemos en Daniel 7. En Apocalipsis capítulo 13 se describe a una bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora preguntamos, ¿cómo sabemos que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 representa lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7? Hay tres razones. La razón número 1, analizando la bestia, aparece en el mismo eslabón de la cadena profética. En Daniel, en el capítulo 7, tenemos león, oso, leopardo, dragón de 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis capítulo 13, del versículo 3, tenemos también en el versículo 1-2 mención de un león, oso, leopardo, dragón de 10 cuernos, pero en vez de cuernos, en vez de ese cuerno pequeño, la bestia, es decir, la secuencia de Daniel 7, en Apocalipsis capítulo 13, versículos de 1 al 10. Es la misma secuencia de reinos. También podemos mencionar como una razón número 2. En segundo lugar,
la bestia de Apocalipsis capítulo 13 desempeña los últimos o las últimas acciones del cuerno pequeño. Dice que la bestia tiene una boca que habla blasfemias. Dice ahí también que la bestia persigue a los santos del Altísimo y dice que gobierna por 42 meses según lo que tenemos a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo en este capítulo 13, en el versículo 5, cuando dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para 42 meses, nos referimos en ese sentido. Esto es el razonamiento que tenemos para hacer análisis justamente de la herida mortal de una de las cabezas de la bestia. Y esta bestia sabemos que es el anticristo, como ya habíamos mencionado en el mensaje anterior. También podemos decir en este tiempo, como una razón número 3, ambos gobiernan el mismo periodo de tiempo. En Daniel 7 se expresa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3.5 años, que multiplicados por 360 días que tiene un año, nos dan 1260. Y estos 1260 son años. En Apocalipsis capítulo 13 dice 42 meses. Entonces, esto que estoy analizando brevemente para no extraviarnos a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, podemos entender que esto que acabamos de expresar, ¿no? Que el Apocalipsis capítulo 13 es paralelo a Daniel en el capítulo 7. Uno, la misma secuencia de eventos de la cadena, o sea, de las imágenes. La bestia está en el mismo lugar de la cadena, a donde está el cuerno pequeño en Daniel en el capítulo 7. Esto es lo que analizamos a través de la palabra. Por eso que Daniel habla de ese cuerno que hacía guerra contra los santos, o sea, ese cuerno pequeño, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto es lo que nos dice el versículo 21, refiriéndonos a este cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Entonces, segundo lugar, la bestia desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño. Y tercero, la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño.
Entonces, que Apocalipsis 13 está ampliando lo que tenemos en Daniel en el capítulo 7. Entonces, como decíamos, a través de la palabra, vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, 2, dice aquí, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se para sobre la arena del mar? Dijimos ya en el anterior mensaje, es el dragón, o sea, el diablo. Y ve Juan en esa visión que dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, dice la palabra, a un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y su trono. Esto es lo que dice la palabra en Apocalipsis. Y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Está claro ahora. No sé si notan algo interesante aquí. Es que el orden de las naciones aquí está invertido. Mientras que en Daniel 7 el orden es león, oso, leopardo, dragón, con 10 cuernos y luego el cuerno pequeño. Esto si ustedes analizan a través de Daniel capítulo 7 de las 4 bestias. Nos referimos en ese sentido. En Apocalipsis, en el capítulo 13, encontramos las bestias que se mencionan al revés. ¿Por qué razón? Porque Daniel está viviendo en la época del león de Babilonia, Nabucodonosor, porque esa imagen del león representa justamente a este rey Nabucodonosor en ese tiempo que gobernaba Babilonia. Y está mirando hacia adelante si nos posicionamos a través de esta palabra revelada. Está mirando hacia adelante. Mientras que Juan en Apocalipsis está escribiendo cuando está gobernando el dragón. Roma, y está mirando hacia atrás. Ahora en Daniel 7, como mencionamos, la cuarta bestia tiene 3 etapas. La primera etapa es el dragón o la bestia, terrible, gobernando solo. Luego, después de un tiempo, le salen 10 cuernos, que son las naciones que vinieron de las invasiones bárbaras. Y luego tenemos entonces un cuerno pequeño que se levanta después entre los 10 cuernos. 3 etapas. Y el cuerno pequeño gobierna hasta el año, a través de la relación que estamos haciendo, hasta el año 1798. Es decir, Daniel 7 nos lleva hasta 1798 aproximadamente. No nos lleva más allá. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, para ver qué sucedió
cuando terminó la tercera etapa, es decir, cuando terminarán los 1260 años. Dice hablando de la bestia. Lo que hacía la bestia, lo siguiente, según él ve en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Con qué mataba la bestia? Preguntamos. Con la espada. ¿Y qué pasó a la espada? Se le volteó en contra de la bestia, o sea, el anticristo. Porque mataba con la espada y recibe la herida mortal con la espada, ¿no? Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, donde si leemos dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Entonces a esto nos referimos de que lo que estamos hablando respecto, ¿no?, a este discernimiento de que mataba con la espada y recibe la herida mortal con la espada. Llevaba a cautiverio. ¿Y qué sucede ahora? Es llevada cautiva la bestia, el anticristo. Ahora que arma le dio la herida mortal a la bestia. El arma que le dio la herida mortal a la bestia fue la espada, según las escrituras en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Qué más podemos amplificar respecto a esta herida mortal? ¿No? Entonces fue hecha por una espada. Entonces, ahora que representa la espada analizándolo, porque en Apocalipsis estamos tratando con símbolos. No era una espada literal. La espada representa algo simbólicamente. Normalmente se puede pensar que representa la Biblia. Ahora es cierto que la espada puede representar la Biblia. Leamos un versículo en Efesios, en el capítulo 6. Efesios. Usted se asienta en el Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Entiende ahora a qué espada nos estamos refiriendo? Acá está hablando y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En este versículo 17. Espada es dada por el Espíritu Santo. Y es la única arma de ataque. Todas las otras son de defensa, de los que nos habla acá en Efesios capítulo 6. Desde el versículo
14 hasta el versículo 18. Lo que estamos tratando de discernir, ¿no? Que esta espada es dada por el Espíritu Santo. Es la única arma de ataque. Escuche bien, es la única arma de ataque, ¿no? Contra el diablo, sus maquinaciones para destruir las obras del diablo. Es probable que la palabra de Dios se refiera a la proclamación del Evangelio, a la proclamación del Evangelio. Esto según Efesios capítulo 1, versículo 3. Estoy sustentando esto a través de las Escrituras. En este versículo 13 dice el Espíritu: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en nosotros, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Quiénes están sellados con el Espíritu Santo? Aquellos que son, ¿no?, seguidores fieles, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. No dudamos, no pequeñamos ni entramos en filosofías huecas, personales o de hombres, sino nos atenemos directamente a esta verdad de Dios. Proclamamos esta verdad de Dios y vivimos en esta verdad de Dios. Ellos están sellados con el Espíritu Santo. Por eso dice en este Efesios 6, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este versículo 17. Es como dijimos que esta espada está dada por el Espíritu Santo. Esto podemos ir analizando también que el Espíritu Santo, dado por Dios a los seguidores de Cristo, es su sello de propiedad, ¿no?, y la garantía de que recibiremos lo que Dios prometió dar a su pueblo. Según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y en él también vos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto estoy sustentando con estas verdades eternas. La garantía de que llegará el día en que Dios nos liberará, también podemos hallarlo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Estoy sustentando con escrituras. Por eso dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Esto es lo que estoy sustentando. El día del juicio final, la redención, este será el día de la liberación completa y final, en la que estaremos libres de la presencia y del poder del pecado. Y esto podemos verlo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, por su sangre. Es una manera de referirse al sacrificio redentor de Cristo para nuestra salvación. También esto podemos hallar en Romanos, en el capítulo 3, 25-26, sustentando a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo. En 25 y 26 de Romanos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es lo que estamos en este tiempo virtiendo a través de la palabra. Entonces, propiciación por medio de la fe, según las Escrituras, como propiciación por medio de la fe. ¿A qué se refiere en el sentido estricto más traducible? Esta es una traducción de una palabra griega, propiciación, entre comillas, que significa que la muerte de Cristo hizo desaparecer, escuche bien, la ira de Dios. Hizo desaparecer la ira de Dios contra el pecador. La palabra también puede traducirse como expiación, la cual significa que la muerte de Cristo fue el sacrificio que pagó el castigo que el pecador merece. ¿Está escuchando? Entonces, la idea principal es que por causa de su pecado, la persona se aleja de Dios. Según versículo 23, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice en este versículo 23 de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más podemos aportar para entender esta herida mortal? Y no puede ser nada para volver a Dios. O sea, y no puede hacer nada para volver a Dios el hombre. Nada. Solamente por Jesucristo Él puede volverse a Dios. Por eso que acá es el mismo Dios, el Padre Eterno, ¿no? El que mediante la muerte de Cristo, escuche bien, acaba con el pecado y ofrece al pecador la oportunidad de volverse a Dios y ser aceptado por Él. En su sangre, manera también de referirse al sacrificio redentor de Cristo, como habíamos ya
comentado al principio, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia para que los pecados fueran perdonados. Era necesario un sacrificio según Hebreos 9:22, el cual Dios mismo ofreció en persona de Jesucristo. Así Dios mantiene su justicia y al mismo tiempo salva a los que creen en Jesús. Esto, hecho este análisis de este Efesios a través de para decir qué es lo que esa espada representa, se presenta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí partimos para desarrollar todo esto que hemos hablado hasta llegar justamente a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos perdón de pecados y somos sellados por el Espíritu Santo. Y como somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos ese poder. Como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, decía Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo Jesús en toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra. Entonces, teniendo estas cualidades, este poder por el Espíritu Santo, es que justamente es, ¿no?, rebatido, herido mortalmente la serpiente antigua, pues él envió a este hombre perverso, malvado, inicuo, porque es obra del diablo. Y por eso que nosotros tenemos que orar, tenemos que escudriñar las Escrituras para poder tener victoria en el nombre de Jesús. Esto es lo que estoy proyectando en este tiempo, cómo tenemos que entender esto de la herida mortal. El diablo pretende imitar, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio, ¿no?, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Quiere hacer lo mismo el diablo, pero no lo va a poder hacer. Solamente engañará a aquellos incautos, ignorantes de esta verdad de Dios. Aquellos que se oponen al mandato de este Dios supremo que envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que hoy están esperando, ¿no?, a un Mesías, tal como los judíos no lo rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hablamos en Mateo, en el capítulo, o diré en San Juan concretamente, en el capítulo 5, versículo 43. En este 5:43, Jesucristo decía a los judíos y a los que le escuchaban en ese tiempo en su ministerio terrenal: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿No? Importante este versículo en este capítulo 5, versículo 43. Para entender, los judíos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo en este tiempo hay gente que rechaza el Evangelio de Cristo? Unos dicen que Jesucristo es simplemente un hombre. No. Niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sin conocer a aquella deidad
que fue enviada por el Padre Eterno a este mundo, hoy los hombres se jactan en su estado mortal, en ese estado pequeñito, insignificante ante la presencia de Dios. Se rebelan, se enorgullecen para hablar cosas que no corresponden a esta verdad. Hablan sin conocer, hablan sin fundamento, opinan, hacen devaneos mentales. Pero nosotros estamos mostrando escrituras para que usted lo crea. El hombre de Dios, ¿no?, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, el encuentro del hombre de Dios con este Rey de Reyes, Señor de señores, ¿no?, recibimos esta enseñanza, recibimos esta luz que ilumina el caminar, ¿no?, del hombre de Dios. Nosotros no venimos a este mundo para hacer mercantilismo con la palabra de Dios, sino para mostrar esta verdad de Dios. Tal como en Gálatas, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hablaba. Yo también digo desde esa misma perspectiva. En el capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo decía lo siguiente a los judíos de entonces, como hoy yo digo a los hombres en este tiempo de este siglo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, pregunto, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunto, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hemos venido como hacen los otros hombres en este mundo, que pervierten el evangelio de Cristo con el evangelio de la prosperidad. Hombres irrelevantes, hombres pequeños, hombres que no conocen la palabra de Dios, interpretan y tuercen la verdad de Dios por sus intereses mezquinos, materialistas, paganos, idólatras, fornicarios, porque fornican con la serpiente antigua. Son hombres que no están al servicio de Dios, sino están al servicio de la serpiente antigua, la que ha recibido esta herida mortal de parte del pueblo de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto se tiene que entender. Nosotros no estamos para servir intereses mezquinos de algún grupo religioso a nivel mundial. Estamos para servir a nuestro Señor Jesucristo,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en esa cruz y lo venció a Satanás en esa cruz del Calvario. Por eso que en Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14, adelante, nos habla, ¿no? El Espíritu para hacernos recuerdo a todos nosotros, refiriéndonos a esta herida mortal. Así que, por cuanto los hijos participantes de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuál Él? Jesucristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es justamente esa herida mortal que se produce justamente a este imperio de la muerte que está a cargo del diablo. Hoy en día hay muchos detractores, falsos profetas, falsas religiones que levantan la Biblia y dicen que aman a Dios, pero que viven no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de la serpiente antigua. Y engañan a la humanidad con mensajes que no son de Dios. Son mensajes de esos hombres que están al servicio de la serpiente antigua, que está con esta herida mortal, porque nosotros, que formamos el cuerpo de Cristo, estamos en esa lucha constante a través de oración, a través también de ayuno, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Seguimos las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No nos rendimos ni hacemos pactos con la serpiente antigua. Por eso dice la palabra revelada por el Espíritu, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Por medio de la muerte, ¿quién destruyó? Jesucristo, cuando fue crucificado en esa cruz del Calvario. Aparentemente el diablo se gozaba, se felicitaban con sus lacayos en este mundo de que habían destruido a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos herejes apóstatas hoy en día dicen que Jesucristo ha fracasado. Y muchos hombres siguen a esos líderes religiosos de este mundo idólatra, pagano, hijos del diablo, que se representan y se atribuyen representación de Dios en este mundo, pero que no son de Dios. Son de los resabios del imperio romano, resabios, ¿no?, de esa organización política imperial de ese tiempo. Justamente a través de estas profecías, ¿no?, que al amparo de ese poder hegemónico, ¿no?, representa justamente ese espíritu del anticristo. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso dice en el versículo 15, el espíritu a la humanidad, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, escuche bien, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Pues somos los que tenemos la fe, ¿no?, de Abraham. Y esa fe de Abraham es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en este Dios. Es esta fe que hoy nos mantiene invictos, ¿no? Invictos, sin daño alguno,
porque nos mantenemos en esta verdad de Dios. Por eso dice, por lo cual debías de ser en todo semejante a sus hermanos. Y Jesucristo vino a ser semejante a nosotros, sus hermanos, los que creemos en Él, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan 1:29. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto quiere hacer Satanás. No lo va a poder hacer nunca. Simplemente son sofismas, son orgullos desmedidos de labios para afuera de estos falsos representantes de Dios. Son hijos del diablo, porque no están en esta verdad. Pues en cuanto Él mismo padeció, dice la palabra, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo hecho esta exégesis y a través de la exégesis, esta hermenéutica, podemos en este tiempo decir que a través de este Efesios 6:17 que hemos desarrollado, apoyado con otros libros y capítulos de las mismas, ¿no? Es decir, la Biblia se compara con una espada. Ahora, pueden preguntar, ¿en la Biblia los símbolos siempre significan lo mismo? No. En la Biblia los símbolos son flexibles. Hay que tomar en cuenta el contexto para determinar qué significa el símbolo, así como lo hemos hecho ahora. No siempre significa lo mismo. Por ejemplo, si yo preguntara qué se presenta un león en la Biblia, ¿siempre representa un león lo mismo? No. El león representa a Cristo, el león de la tribu de Judá. Por ejemplo, ¿el león representa a Satanás? Otra pregunta. Anda cual león rugiente. Ustedes eso ya tienen a través de la Biblia, y esto estoy trayendo para que ustedes vayan entendiendo de que lo que estoy tratando de hablar con propiedad a través de las Escrituras es que en este 1 Pedro 5, versículo 8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí no habla del león. Esto estoy aclarando para que usted, así también en otros acápites, en otros capítulos de la Biblia se interpreta a sí misma, pero hay que conocerla para poder desarrollarla tal como lo estamos desarrollando en este tiempo a través de estos ejemplos. Entonces, como hemos explicado esto de 1 Pedro 5, ¿no? Entonces representa justamente, ¿no? Este término del león no solamente simbólicamente a un solo personaje, sino hay que ver el contexto. ¿El león representa a Babilonia? Sería otra pregunta. Sí,
¿El león representa a Judá, el hijo de Jacob? Sí. Es que cuando encuentran a un león, no siempre representa lo mismo. Si yo preguntara qué representa la levadura, ¿qué dirían? Siempre se dice pecado, pero no solo representa pecado. Porque en una parábola que dio Jesús dice, se coloca la levadura en la masa, ¿no? Y la masa crece. Lo que quiso enseñar es que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, escuche bien, cuando el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, de sus seguidores, porque la iglesia es usted, yo y todos los que somos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Fieles, esa palabra, fieles. Somos santos como Él es santo, justo como Él es justo, exento de todo pecado, de toda maldad. Luchamos cada día para entrar en esa santidad, con oración, con ayuno. Batallamos todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. Nuestra naturaleza es caída, para eso oramos, para eso ayunamos, para dominar a través del Espíritu Santo todas estas cosas que tenemos como seres humanos, para vivir en el Espíritu, no en la letra muerta. Esto es lo que usted tiene que entender. Por eso dice que el Espíritu Santo, ¿no?, es el que justamente, ¿no?, lo que enseña la palabra, hace crecer la iglesia, hace crecer a sus hijos en esta verdad de Dios. Así que la levadura puede representar en un contexto el pecado y en otro contexto puede representar la obra del Espíritu Santo. Esto es verdad en esas parábolas de la levadura, ¿no? Tal como hablaba nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Vamos a escudriñar la palabra. En San Lucas, en el capítulo 12, habla de esto de la levadura de los fariseos. Por ejemplo, aquí Jesús explica lo que significa para sus discípulos las palabras de la levadura. Ahí dice, deben mantenerse lejos de la levadura de los fariseos, que es la falsedad. Véase en versículo 1, capítulo 12, versículo 1 en Lucas. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ahí está un detalle importante, ¿no?, de lo que estamos hablando de la levadura. Pero también en otra parte la levadura, ¿no?, nos enseña que es justamente, ¿no?, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir estudiando, conociendo la verdad de Dios para que no caigamos en el error, sino estemos
alimentados con esta verdad de Dios. Porque acá la palabra nos enseña cómo debemos interpretar esta verdad tal como lo estamos interpretando. Estoy con esta verdad a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo para que usted y yo analicemos tal como estamos analizando. Por eso que acá la palabra en el Espíritu dice: así que nada más que en Efesios dice que la espada es la Biblia. No puede ser en Apocalipsis capítulo la espada un símbolo de la Biblia. ¿Y por qué no? Porque dice que la bestia usaba la espada para matar. Yo pregunto, ¿el papado usaba la Biblia para matar? El papado no usó la Biblia para matar a nadie. Antes, ¿qué hizo? Antes, ¿qué hizo? Prohibió la lectura de la Biblia. Pregunto, ¿qué usó el papado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con ellas? ¿Cuál espada? La del poder civil. La espada también representa la habilidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del poder civil. Vamos a leer lo que dice la Biblia, Romanos 13:1-10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, esto que estoy mencionando es para hacer este análisis exhaustivo de este término de la espada. Entonces acá dice, debe ser muerto a espada. Cuando dice, si alguno tiene oídos, oiga, en el versículo 10 del capítulo 13, a los que deban ir presos se los llevarán presos, y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Entonces está hablando acá, ¿no? En este versículo 10, en este versículo Dios 13:10, ¿no? Está hablando tal como dice en Jeremías en el capítulo 15, versículo 2. Si usted se va a Jeremías en el capítulo 15, versículo 2, estoy aportando esto para que tenga usted una idea clara. En el versículo 2 de Jeremías, la implacable ira de Dios contra Judá. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Pregunta. Les dirás, así ha dicho Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Entonces estamos hablando en el contexto de esto. Acá tenemos que ir interpretando, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender esto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10? Porque dice en el versículo 14 que la bestia fue herida por una espada. Recibió la herida de una espada. Porque dice, por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Está hablando, engañó. Y les mandó que hicieran una imagen de aquella bestia, que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de
espada, ¿no? Herido a filo de espada. Seguía vivo. Esto es lo que está hablando acá en el capítulo 13, versículo 14. En Mateo capítulo 24, versículo 24, si usted analiza en Mateo 24, 24, también tenemos algún dato muy importante, el cual nosotros podemos añadir en este mensaje, porque dice: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que justamente están dentro del cuerpo de Cristo. Escúchese bien, dentro del cuerpo de Cristo. Engañados. Aún. Por eso dice: engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, en este 24. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. 2 Tesalonicenses. Consultemos a ver qué dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, aún de los escogidos serán entrampados y ellos apostatarán. Tenga mucho cuidado de lo que está escuchando en este tiempo a través de mensajes que se emiten por radio, por televisión, por las redes sociales, que en este tiempo se ve inundado. Cada ser, cada humano tiene un celular y está justamente con ese celular informándose, pero hay mucha información de engaño, falso. No es verdad, son mentiras del diablo, tal como está escrito, ¿no? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Contundente esto a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo. Entonces, ya terminando, digamos, en este tiempo, la herida mortal, concluimos que esta bestia que tiene esa herida mortal, que aparentemente es sanada, porque engaña a la humanidad, nuevamente es como si resucitara, ¿no? Y estamos en ese tiempo de engaños. ¿Quiénes hacen resucitar esto? Justamente el diablo no se halla inactivo, sino se está activo, ¿no? Está herido en su ego, el diablo, y no permite que ninguna alma pueda salvarse. Es una lucha en este tiempo, es una lucha a nivel espiritual, es una guerra a nivel espiritual. Para eso nosotros tenemos que perseverar en esta verdad. Entonces, esta espada, como digo en Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, el cual hemos hecho énfasis, es para
recordarles a ustedes, los que son creyentes en Cristo, a través de la verdad, usted tiene que prepararse. Porque Jesucristo dice, velad y orad. Velad y orad. A la verdad, dice él, la carne es débil, pero el espíritu está predispuesto para hacer esta voluntad de Dios. Pero la carne no, la carne se opone. Este estado natural del hombre, ¿no?, es contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio, ¿no?, destruyó ese imperio de la muerte que tenía Satanás. Por eso que esta herida mortal está latente. El diablo no tiene escapatoria, no tiene redención, el diablo no tiene oportunidad. El diablo está destinado para ir al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Usted puede remitirse acá, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Acá dice contundente nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre Eterno es el que le entrega esta verdad. Esta verdad es entregada a Jesucristo por el Padre Eterno. Porque Él dice, a Jesús les revela, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, contundente, donde estaban la bestia, o sea, este anticristo que estamos ahora nosotros analizando, haciendo un discernimiento conforme a la palabra de Dios, para no caer en la trampa, ¿no?, de la falsedad, de la mentira, ¿no?, de este mundo de iniquidad e injusticia, sino que estemos en este camino, en esta verdad, en esta vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ahora nos enseña, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta, esta bestia que emerge de la tierra, que nos habla acá en el capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, se refiere a eso, ¿no?, este falso profeta. Es la falsa religión, ¿no?, que impera en el mundo entero. Y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no tiene fin. Atormentado, la palabra atormentar. Pues la palabra atormentar significa que van a sufrir todas las consecuencias, ¿no?, de las cuales fueron ellos promotores. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Y todos sus lacayos, sus esbirros, irán a parar justamente a este lago de fuego y azufre. Usted dirá que es una utopía, es un cuento, es una fábula, esto no puede ocurrir. Hay muchos hombres que dicen que son cristianos, tienen el consabido de decir que Dios es amor, que Dios no puede hacer eso a sus hijos. Pero ya está escrito. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Así como un padre lo castiga a sus hijos en este mundo terrenal, ¿cuánto más el Padre Celestial, ¿no?, castigará a los que hoy no quieren, ¿no?, sujetarse a esta su verdad, sino se sujetan a la mentira del diablo? Son traidores, se han vuelto enemigos de Dios. Por eso que hoy
estoy dejando esto de la herida mortal? Pues nosotros tenemos que hablar esta verdad a toda la humanidad. Cuídese de las falsas religiones. Cuídese de esos falsos cristos. ¿No? Ningún hombre, ninguna organización que se atribuye representatividad, ¿no?, ha sido llamado por Dios, ni por Jesucristo, ni por el Espíritu Santo. Solo nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, según en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Respuesta contundente. Porque hay un solo Dios, dice en este versículo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el único. Por eso que en San Juan capítulo 3, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Usted tiene que empaparse de esta verdad. Solamente por Jesucristo el hombre entrará al Padre Eterno. No hay otro. No hay ninguna virgen. No hay ningún santo. No hay nadie, ninguna religión. Nada. Por eso que tenemos que hacer caso a esta verdad. Porque hay un solo Dios. Escuche bien esa palabra. Y un solo mediador. Mis oídos han escuchado de ese jerarca de la Iglesia Católica que dice que Dios no existe. Mentira del diablo. ¿A quién representa ese jerarca de esa Iglesia Católica? Yo me pregunto, ¿quién representa cuando dice que Dios no existe? Pues representa al anticristo, ¿no? Representa al falso profeta, de lo que hemos leído en la Biblia, que va a ser echado al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados el diablo, el falso profeta, el anticristo, ¿no? Van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí es su destino. ¿Usted va a hacer caso a esta verdad o usted va a hacer caso a las mentiras del diablo, que hoy se propalan con sofismas, con filosofías? Hablan de culturas paganas que han pasado por este mundo. ¿No? Ya hemos hablado que esos extraterrestres que están merodeando en este planeta Tierra, o que supuestamente viven debajo de la Tierra, o están en la Antártida, debajo de los muros de hielo, pues son ángeles caídos, que hoy se presentan como aquellos libertadores, los supuestos que van a salvar esta humanidad. Mentira del diablo. Lo que está escrito, escrito está. Viene el juicio de fuego contra esta humanidad. Y eso usted lo tiene que conocer. Acá, en 2 Pedro, en el capítulo 3, ¿qué dice acá? La palabra revelada por el Espíritu Santo. Desde el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Escuche bien, serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas.
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está aconsejando. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto yo no lo digo, no lo dice ningún hombre, esto lo dice el Espíritu Santo de Dios por la boca de Pedro, su apóstol de Jesús. Así que usted cree en esta verdad, no cree en las mentiras del diablo. Por eso dice, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, escuche bien, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, escuche bien, la iglesia de Cristo esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí está la respuesta para los que articulan y desinforman la verdad de Dios cuando dicen, estos son legalistas, estos son del antiguo pacto. No, señores, esto se cumplirá porque está escrito. Los mandatos de Dios y los mandamientos de Dios están vigentes. Pero es bien claro, solamente en el nombre de Jesucristo seremos salvos. Pero aquellos que hoy se oponen a los mandamientos de Dios, ellos no saben ni conocen la verdad de Dios. Porque Cristo dijo en San Juan en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto lo dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Este mensaje ha llegado en este tiempo para vuestra salvación, para que vosotros no ignoréis estas verdades eternas del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Conmigo hasta el próximo mensaje.